¿Qué tal? Bienvenidos a la quinta capacitación de Iglesias en Casa. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave, ¿no?, para la salud y la vida de nuestras reuniones. Y todo gira en torno a una pregunta fundamental. Y esa pregunta es esta: ¿cómo le hacemos para participar de un modo que nuestras reuniones tengan orden y, lo más importante, que sean edificantes? Bueno, para responderla, vamos a ver 3 principios bíblicos que, de verdad, son un antes y un después. Ok, empecemos por el principio, lo más importante de todo. El primer punto es el propósito, el porqué de cada participación. Y es súper simple. Todo, pero de verdad, todo lo que se haga tiene que tener un solo objetivo: la edificación. Miren, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos lo deja clarísimo, sin rodeos. Ojo, no es una sugerencia, ¿eh? Es como el filtro por el que tiene que pasar todo. Cada canción, cada palabra que se comparte, cada testimonio, la meta final siempre es la misma: construir, levantar a los demás. Pero, a ver, ¿qué es eso de edificación? ¿Qué significa realmente? Pues piensen en esto. Es el acto de construir espiritualmente. Es animar con la verdad. Es exhortar, o sea, animar a que los corazones se enfoquen en Dios. En resumen, es ser un canal de bendición para todos los que están ahí. ¿Y esto? Esto es súper interesante. Fíjense en el contraste que vemos aquí, que viene de Efesios. Por un lado está la palabra corrompida. ¿Qué es eso? Pues son las quejas, las indirectas, esas palabras que solo buscan llamar la atención. Esas palabras derriban. Pero por el otro lado tenemos la palabra de edificación, la que anima, la que exhorta, la que da gracia. Esa construye. Al final del día, la elección de nuestras palabras nos convierte en arquitectos o en demoledores dentro de la reunión. Muy bien. Ahora vamos al segundo pilar. Si la edificación es el por qué queremos lograr, el orden divino es el cómo lo vamos a lograr. Porque, seamos sinceros, el entusiasmo es genial, es bueno, pero sin orden se puede convertir en un caos total. Y para entender esto, hay que ver el contexto. La iglesia de Corinto era un hervidero de participación de dones espirituales increíble, pero también era un desorden. Y fíjense lo que hace Pablo. No les dice, ya, dejen de participar. No, les dice, sigan participando, pero con orden. La idea no es apagar el espíritu, para nada, sino darle un cauce para que fluya bien. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de ese orden en la práctica. Cuando Pablo habla de la profecía, pone reglas súper claras. Que hablen 2 o 3, no más. Que lo hagan por turnos. Que los demás evalúen lo que se dice. Y que si alguien más recibe algo, el que está hablando se calle. ¿Por qué? Porque el objetivo es que todos aprendan y sean animados, no que solo unos poquitos acaparen el micrófono. Y aquí está la razón de fondo, el porqué de todo esto. El orden no es solo porque nos guste que las cosas se vean bonitas o prolijas, no. Es porque refleja el carácter mismo de Dios. Porque, como dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y nuestras reuniones, bueno, tienen que ser un pequeño reflejo de cómo es Él. Y ojo con este punto porque es crucial. A veces pensamos que la espiritualidad es, no sé, como perder el control, ¿no? Pero Pablo dice todo lo contrario. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo no nos quita el control. Al contrario, nos da sabiduría y dominio propio para saber cuándo es nuestro turno de hablar. Y algo igual de importante, cuándo es momento de callar y darle el espacio a alguien más. ¡Perfecto! Ya vimos el por qué y el cómo. Ahora vamos al motor que mueve todo esto. Es la actitud del corazón. Porque podemos tener las mejores reglas del mundo, pero sin amor, sin humildad y sin reverencia, nada funciona. Bueno, y ahora llegamos a un pasaje que ha generado mucho debate. Cuando se analiza el versículo de «las mujeres callen», se nos presenta un contexto más amplio. Vemos otros pasajes donde las mujeres sí oraban y profetizaban públicamente. Entonces la interpretación que se propone aquí es que este mandato no se trataba de un silencio total y para siempre, sino más bien de corregir una participación desordenada que estaba interrumpiendo y desafiando el orden establecido en la congregación. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental que sacamos de esto? Es que la clave es una actitud de respeto, de sumisión y de humildad. Y esto aplica para todos los participantes, sin excepción. La cuestión no es si participamos, sino cómo lo hacemos. La actitud de verdad lo es todo. Ok, ya lo tenemos. Vimos el propósito, que es edificar. Vimos el principio, que es el orden. Y vimos la actitud, que es el amor y la humildad. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Vamos a aterrizarlo en unas pautas súper claras para cada reunión.
Todo lo que hemos hablado se puede resumir en 7 pautas. 7 guías prácticas que, si las aplicamos, pueden de verdad transformar nuestras reuniones. Vamos a verlas una por una. La primera, vengamos con una actitud activa, dispuestos y ya preparados para participar y aportar algo que de verdad edifique a los demás. Segundo, que todo lo que compartamos tenga ese único propósito, el de la edificación, buscando siempre animar, exhortar y bendecir a la iglesia. Tercero, hagamos todo decentemente y con orden. Y eso implica prepararnos desde antes para compartir. Cuarto, que nuestras palabras siempre estén alineadas a la palabra de Dios, hablando con fidelidad y con verdad. La quinta pauta, compartamos con amor, con humildad y con reverencia, siempre reconociendo que estamos sirviendo a Cristo y a nuestros hermanos. Sexto, tomemos un tiempo prudente. Hay que saber participar, pero también dejar espacio para que otros puedan aportar y ser escuchados. Y finalmente, la séptima, que en todo, pero de verdad en todo lo que hagamos, busquemos la gloria del Señor y no la nuestra. Y cerramos con esto, una pregunta para llevarse, porque nos saca de la teoría y nos pone de lleno en la práctica. La idea no es llegar a la reunión pensando qué voy a recibir, sino qué voy a dar. Así que la pregunta es, ¿qué aporte edificante voy a preparar para mi próxima reunión? Pensar así, créanme, nos cambia el chip por completo.